Gaza puede ser pequeña, pero acapara enormes titulares. Desde el 7 de octubre, la franja de unos 40 kilómetros ha sido el epicentro de una guerra brutal entre Israel y Hamas. Sin embargo, como cada lado recuerda al otro, la historia no empezó ese día. En el último siglo, Gaza cambió de manos 6 veces antes de terminar bajo el control de Hamas. ¿Quién gobernará la franja después? Eso es algo que nadie sabe. Pero, como dice el cliché, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que, ¿cómo un lugar tan hermoso cayó en la sangre, la miseria y el caos? Gaza existió, de una forma u otra, durante unos 4000 años. Pero nuestra historia comienza en 1967. Ese año, Israel fue a la guerra contra 3 vecinos. Las tensiones llevaban meses gestándose y muchos israelíes están convencidos de que estaban al borde de la extinción. Pero en lugar de ser aniquilados, ganaron. En menos de una semana, el Estado judío cuadruplicó su territorio. Ocupó los altos del Golán de Siria, Cisjordania y Jerusalén este de Jordania y la península del Sinaí junto con la franja de Gaza que antes estaban bajo administración egipcia. A simple vista suena como una victoria increíble, ¿verdad? Pero había un problema. En esas regiones ya vivía gente, palestinos con una relación complicada con Israel. Muchos eran refugiados desplazados casi 20 años antes en el contexto de la independencia israelí. Algunos habían sido expulsados, otros huyeron. En cualquier caso, la mayoría vivía desde entonces en campos de refugiados. Y de pronto, cerca de la mitad de los palestinos del mundo quedaron bajo control israelí. Sin embargo, Israel no hizo la guerra para expandirse. A la víspera del conflicto, muchos temían la extinción. Para ellos era una guerra de supervivencia, no de conquista. La victoria fue celebrada como un milagro y surgieron voces dentro del país para proponer la devolución unilateral inmediata de los territorios, sin exigir nada a cambio. מלחמה עד חורמה. באותה מלחמה, הגיבוי של כל העולם יהיה לצד הערבי. האלטרנטיבה, חלוקת הארץ בין שני העמים. Pero otros israelíes, especialmente los nacionalistas religiosos, vieron en esa victoria una intervención divina, una señal que debían vivir en esas tierras. Cisjordania en particular alberga miles de años de historia judía y la victoria parecía como un retorno a ese pasado antiguo. Así, aunque el gobierno contemplaba usar esos territorios como ficha de negociación, alentaba a sus ciudadanos a instalarse y construir comunidades en Cisjordania, Gaza y el Sinaí. Una postura bastante contradictoria. Por un lado, Israel permitía a sus ciudadanos moverse y asentarse en los lugares recién conquistados. Por otro, mantenía la esperanza de negociarlos a cambio de reconocimiento. Pero eso no sucedió. Poco después de la guerra, la Liga Árabe dejó claro su mensaje. No habrá paz con Israel, no habrá negociación ni reconocimiento. Esto se mantuvo hasta que un nuevo presidente egipcio tomó una decisión histórica: hacer la paz con Israel a cambio del Sinaí. Pero cuando los israelíes intentaron incluir Gaza en el acuerdo, Sadat dijo cortésmente que no. Thanks, but no thanks. ¿Por qué Gaza era una cuestión tan complicada? ¿Por qué Egipto no la reclamaba de vuelta? La respuesta es sencilla: Gaza nunca perteneció técnicamente a Egipto. En 1947, la ONU aprobó un plan para dividir Palestina en un estado judío y otro árabe. La franja de Gaza debía formar parte del estado árabe, pero ese plan nunca se implementó. Si Gaza debía ser Palestina, ¿por qué Israel no la entregó directamente a los palestinos en lugar de tratar de negociar en Egipto? Buena pregunta. This is a great question. Oh my God, this is a great question. En aquel momento, los palestinos están representados por una coalición de grupos conocida como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Políticamente eran bastante diversos, pero compartían una idea clave: Israel debía desaparecer por completo. Así que no había forma de que Israel entregara Gaza a sus enemigos jurados. Además, la OLP no estaba interesada solo en Gaza, lo quería todo. Por eso Israel se quedó con Gaza tras 1967. Egipto no la quería y dársela a la OLP era impensable, pero quedaba el problema de los 300.000 palestinos que vivían allí. Entonces, ¿por qué Israel no ofreció simplemente la ciudadanía a esa población? La respuesta te puede sorprender.
En cierto modo lo hizo, pero solo a algunos. Recuerda que judíos y árabes llevaban décadas enfrentados. La confianza era prácticamente nula. Aún así, Israel ofreció la posibilidad de solicitar la ciudadanía a dos grupos: los palestinos que vivían en Jerusalén Este y los gazatíes originarios de la franja desde antes de 1948. Pero la mayoría rechazó esa oferta. Aceptar la ciudadanía era para muchos colaborar con el enemigo, era admitir vivir bajo ocupación. Rechazarla era una forma de resistencia. Así que, aunque los palestinos de Gaza no eran ciudadanos israelíes, vivían bajo administración militar israelí. Al principio, Israel trató de invisibilizar su presencia en Gaza, pero eso era ilusorio. Un gobierno militar sigue siendo una ocupación y una población hostil sigue siendo hostil. Israel intentó entonces animar a los gazatíes a salir de Gaza y mudarse a Cisjordania y desde allí tal vez a Jordania. El incentivo principal: trabajos temporales. Pero cuando esos trabajos terminaban, la mayoría prefería volver a Gaza. Entonces Israel comenzó a deportarlos con excusas cada vez más débiles. El rey de Jordania no estaba nada contento. Ya había acogido a cientos de miles de palestinos y empezaba a arrepentirse, sobre todo porque la OLP instalada allí atacaba regularmente a Israel y las represalias israelíes solían incluir tanques cruzando la frontera. Para colmo, varias veces la OLP intentó asesinar al rey Hussein. Si no los echaba, perdería el trono o la cabeza. Al final los expulsó por completo, dejando miles de civiles palestinos muertos. Mientras tanto, los gazatíes vivían atrapados entre dos fuegos: por un lado, el control militar israelí; por otro, grupos palestinos cada vez más violentos que perseguían, torturaban o mataban a cualquier sospechoso de colaborar con Israel. Pero el trabajo es una tentación difícil de ignorar. Durante años, la economía de Gaza fue una de las que más crecía en el mundo, impulsada por préstamos israelíes y empleos tanto en Gaza como en Israel. En aquel entonces no había muros. Puede sonar extraño ahora, pero judíos y árabes israelíes iban y venían por Gaza. Ciudadanos árabes de Israel visitaban familiares. Judíos israelíes venían a comprar o pasear, atraídos por los precios bajos. Y los gazatíes se movían con bastante libertad. قبل 25 سنة أو 30 سنة كان الوضع جاي مبسوطين، نطلع وين نطلع إسرائيل، نطلع مصر، نطلع الأردن، نسافر، الطريق مفتوحة كانت وعايشين وفي فلوس. Pero esa calma duró poco. La economía de Gaza dependía fuertemente de Israel y eso era una arma de doble filo. Por un lado, los palestinos ganaban dinero. Por otro, en la franja casi no había oportunidades y ni en Gaza ni en Israel se necesitaban muchos trabajadores calificados. A eso se sumaba que decenas de miles de israelíes se mudaron a Cisjordania y a Gaza con la intención de fundar o incluso reconstruir comunidades históricas. Pero Gaza es diminuta y su tasa de natalidad es altísima. Ya en los años 80, la zona estaba peligrosamente saturada, sobre todo cuando los colonos comenzaron a instalarse en la costa. El resentimiento crecía, las tensiones también, y en 1987 todo se rompió. Para entonces, la violencia entre palestinos y judíos era casi cotidiana, pero cuando un camión israelí chocó con un coche lleno de obreros palestinos, la franja estalló en rebelión abierta. 2 días antes, un judío había sido asesinado a puñaladas. Corrió el rumor de que el accidente era una venganza organizada por un familiar. No lo era, pero daba igual. Tras 20 años de ocupación militar, los palestinos estallaron. Gaza y Cisjordania ardieron durante 5 años. Israel había sido visto como el David enfrentándose al Goliat del mundo árabe, pero ahora las imágenes mostraban otra cosa: soldados adolescentes en tanques apuntando fusiles a niños con piedras. Y mientras tanto, en las sombras surgía un nuevo grupo islamista para combatir a Israel. Se hacían llamar Movimiento de Resistencia Islámica, su acrónimo el Hamas. Hoy todos conocen a Hamas, pero en medio del caos de la primera intifada no estaba claro que había surgido un nuevo enemigo. No al menos hasta que Hamas empezó a matar israelíes, justo mientras el país luchaba por contener
años de odio acumulado. La intifada duró 5 agotadores años. Para 1993, muchos israelíes ya estaban cansados. Nadie quería seguir enviando a sus hijos adolescentes a patrullar Cisjordania o Gaza. No valía la pena. Y si dejaban que los palestinos se gobernaran a sí mismos, había llegado el momento, estaban dispuestos a negociar. Al inicio de este video dijimos que Israel no reconocía a la OLP, pero en 1993 eso cambió. La OLP renunció públicamente al terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir. Por primera vez, enemigos históricos se sentaban a la misma mesa, firmando acuerdos que podrían llevar algún día a un Estado palestino. Mientras tanto, los palestinos obtenían una forma de autonomía y un gobierno propio, la Autoridad Palestina liderada por Yasser Arafat. Pero había un problema. Bueno, habían tres. Uno, una parte importante de la sociedad israelí estaba en contra de este acuerdo. Dos, la OLP era conocida por su corrupción y ineficiencia casi legendarias. Y tres, pues, el Hamas. Para Hamas, la tierra musulmana es sagrada. Nadie tiene derecho a cederla a no musulmanes. Así que hicieron todo lo posible por sabotear los acuerdos de paz, con violencia. Hamas no estaba solo. Había una minoría israelí, pequeña pero muy vocal, que pensaba exactamente igual. Esta tierra era judía. Entregarla era un pecado, y más aún si el precio eran vidas judías. Mientras algunos judíos marchaban por las calles exigiendo la caída del gobierno, Hamas y sus aliados seguían con su ola de atentados suicidas, apuñalamientos y secuestros. En total, casi 300 israelíes murieron. Cada vez más ciudadanos salían a protestar contra el proceso de paz, preguntándose cómo se pueden negociar con quienes hacen estallar autobuses. En medio de ese clima tendido, el país entero quedó impactado cuando un extremista judío asesinó al primer ministro de Israel. Un judío matando a otro judío, y nada menos que al líder del Estado judío. Y aún así, de alguna manera, las conversaciones de paz continuaron. Hasta que otra vez todo se vino abajo. Año 2000, el primer ministro israelí acababa de ofrecer a Arafat el acuerdo más generoso en casi una década de negociaciones. Arafat se levantó y se fue. Semanas después estalló otra intifada. Esta vez no era espontánea como en 1987. Estaba planificada, centralizada. Y eso la hizo mucho más letal. Más de 1000 israelíes y 5000 palestinos murieron en ataques casi diarios. Desesperados, Israel tomó medidas drásticas para frenar los atentados que venían de Gaza. Se impusieron controles y toques de queda en torno a la franja. Se patrulló la costa por si barcos de pescas traían armas. Y se empezó a construir un muro que separaba a los dos pueblos. Se acabaron los días de ir a Gaza a comprar barato. Se acabaron las visitas a familiares o lugares sagrados. Se acabó el trabajo. Los gazatíes que querían cruzar hacia Israel por cualquier motivo ya no podían, a menos que fueran judíos. Unos 8000 judíos vivían todavía en Gaza, en un bloque llamado Gush Katif. Viendo sus casas, sinagogas o piscinas, nadie imaginaría que vivían en una de las zonas más volátiles del planeta. Pero su presencia dividía profundamente a la sociedad israelí. Eran fanáticos que obligaban al ejército a protegerlos día y noche, rodeados por 1.300.000 palestinos. O eran la primera línea de defensa en un conflicto inevitable. El primer ministro tenía su propia opinión, pero su estrategia era bastante clara. Ese enclave judío en Gaza era un infierno logístico y financiero. Tras la segunda intifada, el país ya no tenía ganas de más sangre. Decidió que Israel debía salir de Gaza, definitivamente, sin pedir nada a cambio a los líderes palestinos. Y aunque muchos israelíes estaban en contra, él siguió adelante. Hubo protestas masivas. Algunos temían una guerra civil, pero el llamado desenganche siguió su curso. Y en septiembre de 2005, Gaza quedó sin judíos. Algunos se fueron gritando, otros llorando, pero todos se fueron. Cualquier rastro de esas comunidades fue borrado. Bueno, casi todo. El muro quedó en pie, el que separa Gaza de Israel, y con él se esfumó el sueño de viajar libremente entre Gaza y el resto del mundo. En 2006, los palestinos celebraron sus primeras elecciones en más de una década. La autoridad palestina sabía que estaba en una mala posición, sabía que muchos apoyaban a Hamas, así que en realidad no le sorprendió a nadie cuando Hamas obtuvo el 44% de los escaños en el Consejo Legislativo palestino.
palestino. Pero para Israel, la ONU y Estados Unidos fue una sorpresa, una que no deberían haber tenido. Los palestinos estaban hartos de la corrupción legendaria de la autoridad palestina, hartos de vivir en la pobreza mientras los líderes de la AP se llenaban los bolsillos con cientos de millones de dólares. En cambio, Hamás ofrecía servicios sociales y atención médica. Además, muchos palestinos religiosos valoraban su compromiso con el Islam. Y claro, había quienes apoyaban su discurso de liberar Palestina. Si el camino hacia la libertad estaba empedrado de sangre, para algunos era el precio justo. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU exigieron un cambio de postura, que jamás reconociera a Israel, que dejara de hacer explotar autobuses, que detuviera el lanzamiento de cohetes y que se calmara. Hamás se negó, así que el mundo occidental cortó la ayuda financiera, pero eso no tuvo mucho impacto. Irán ya estaba financiando generosamente al grupo, buscando ganar influencia en la región. Los únicos realmente afectados fueron los ciudadanos comunes y los empleados de la autoridad palestina, justo los que Occidente intentaba apoyar. Israel endureció el bloqueo, impuso más controles fronterizos y lanzó una ola de arrestos. Aún así, Hamás se mantuvo firme. Al principio la AP intentó colaborar, pero en secreto Estados Unidos presionaba para disolver el gobierno y convocar nuevas elecciones. Al no lograrlo, comenzaron a armar al Fatah con la esperanza de que recuperara el control de Gaza por la fuerza, y no les salió bien. Ambos bandos recurrieron a tácticas brutales, pero al final de ese verano sangriento, el único que seguía en pie era Hamás, y ahora controlaba toda la franja de Gaza. Su primera medida, atacar a Israel. Ataques constantes hasta finales de 2007. Más de 3.000 cohetes y morteros en 2008. En 2009, Israel invadió Gaza con la esperanza de frenar el terror. En respuesta, cientos de cohetes más. Desde que Hamás tomó el poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo. Todo lo que entraba en Gaza era minuciosamente controlado, pero los ataques no cesaban. Entonces, ¿de dónde salían tantas armas? Hoy, esa pregunta es casi retórica. Todo el mundo sabe que durante los últimos 17 años, Hamás ha invertido miles de millones en un complejo sistema de túneles subterráneos. Los túneles no eran nuevos. Israel descubrió el primero en 1983. Entonces servían para contrabando, y aún lo hacen. Pero cuando Hamás tomó el control, llevaron la idea al extremo. Miles de túneles atravesando Gaza, Egipto e Israel, enterrados a varios pisos de profundidad. Una red masiva bajo tierra. Y si creías que esos túneles eran para proteger a los civiles de Gaza, olvídalo, no estaban pensados para ello, son para Hamás. البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. Este horrible equilibrio se mantuvo durante más de una década y luego, casi de forma repentina, Hamás pareció calmarse. Publicó una nueva carta que sugería aceptar el derecho de Israel a existir. En 2022, cuando otro grupo lanzó una lluvia de cohetes, Hamás no intervino. Israel relajó el bloqueo y aumentó los permisos de trabajo para gazatíes. ¿Quién sabe? Al aliviar la miseria de la franja, Hamás se moderaría. Aún había ataques con cohetes. Hamás seguía siendo, en esencia, un grupo terrorista. Pero para muchos israelíes, la vida era relativamente tranquila. Hasta el 7 de octubre de 2023. A estas alturas ya has visto las imágenes. Ya conoces las cifras. Esa mañana, los israelíes despertaron con una verdad devastadora. El silencio de Hamás había sido una estrategia. Habían jugado a largo plazo. Y pese al brutal contraataque israelí, Hamás prometió volver a hacerlo una y otra vez. النصية لازم نقدمها وحنقدمها مرة ثانية وثالثة. قادرين نعمل 7 أكتوبر مرات عديدة لأنه خلص إذا دخلت عليها ننهاروا. Israel entró en Gaza 21 días después del ataque. Su objetivo, acabar con Hamás de una vez por todas. Han destruido túneles, matado a miles de combatientes, liberado a 7 rehenes vivos. Pero por cada túnel destruido aparece otro. Y entre los miles de muertos hay muchos civiles. Niños que no hicieron nada malo. Más de la mitad de los rehenes han sido devueltos tras negociaciones. Pero muchos siguen en Gaza. Se cree que menos del tercio de los rehenes siguen vivos.
El portavoz del ejército israelí ha dicho que esta guerra podría durar hasta finales del 2025 o más. Mientras tanto, la gente sigue muriendo. La mayoría de los gazatíes están desplazados. Más del 70% de los edificios de la franja están en ruinas. Cientos de miles de israelíes han sido evacuados del norte y del sur y nadie sabe qué pasará después. Algunos israelíes piden regresar a Gaza. Quieren reconstruir las comunidades que abandonaron en 2005. Pero sobre todo, la gente quiere que esto termine. Quieren volver a ver sus seres queridos, que liberen a los rehenes, ojalá vivos, y poder empezar a sanar tras el trauma del 7 de octubre. Los palestinos merecen vivir sin bombardeos ni ataques. Merecen líderes que no los arrastren a guerras sin fin. Como cualquier ser humano, merecen seguridad, merecen dignidad. Y tanto israelíes como palestinos necesitan sanar antes de poder volver a confiar. ¿Quién gobernará Gaza tras la guerra? Nadie lo sabe. Pero de quién es esa tierra es profundamente simbólica para ambos pueblos. Está en el centro de sus identidades. No importa quién mande en Gaza, todos somos hijos de esa tierra antigua y ya es hora de dejar de regarla con sangre.